Sean todas bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Tendremos las jornadas 25-8M conmemorativas en el marco del Día Internacional de las Mujeres, donde es muy grato para nosotros recibir a todos los estudiantes académicos de la comunidad de UPN, sobre todo, para promover las memorias de este día que nos parece muy importante. El panorama para las mujeres, aunque bien pensábamos que ya era una lucha pues de años, ¿verdad?, que se venía consolidando, pues nos muestra hoy día que no, que en el día a día tenemos que seguir adelante, pues sí, combativamente y con resistencia para mantener los valores, ¿verdad?, de la paz, de la vida digna para todas las personas y con la inclusión, sin sexismo, sin discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por género. Voy a proceder entonces a pasar el micrófono a la doctora Acacia Toriz Pérez, quien nos va a hacer el favor de moderar la primera mesa de ponencias. Muy bienvenidas a todas, a todos, a todes. Vamos a llevar a cabo este evento y es un día en el que se celebra, digamos, los derechos que han ganado las mujeres, que han conquistado las mujeres a lo largo de muchos siglos, a lo largo ya en movimientos organizados de más de un siglo, y ya han ganado derechos como derecho al voto, derecho a la educación, derecho a la ciencia, derecho a participar en la ciencia, derecho a participar en el arte, derecho a participar en el deporte, derecho a participar en la política. Entonces, en muchas partes del mundo sus luchas han conquistado todos estos derechos, pero también vemos que faltan todavía muchos derechos por adquirir en muchas partes del mundo. Se han adquirido estos derechos de manera desigual en los diferentes países y todavía falta por conquistar otros. Tenemos desigualdades en el mundo. Las mujeres conforman casi dos tercios de los analfabetas del mundo. La feminización de la pobreza, es decir, que la mayoría de las pobres en el mundo son mujeres. La brecha salarial muestra que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo y aún las que están más educadas que ellos consiguen trabajos de menor jerarquía. Hay naciones en las que los hijos varones tienen derechos de herencia que las mujeres no tienen. En varios países se continúa realizando la mutilación genital femenina. Hay víctimas de trata que son mujeres. En muchos casos las mujeres son quienes comen al último en la familia. Muchas mujeres aún no pueden elegir esposo. Cada 2 segundos una niña es forzada a contraer matrimonio infantil en el planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a las mujeres a obedecer a sus esposos y también encontramos la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Entonces todavía falta mucho por hacer y conmemoramos, cerrando esto, conmemoramos estas luchas que las mujeres han sostenido por conquistar derechos y los derechos adquiridos. Bueno, vamos a dar paso entonces a la mesa de trabajo y vamos a empezar con la ponencia de Jessica Ramos Barojas. Vamos a iniciar. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Veracruzana con maestría en Educación y Liderazgo, socióloga en formación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, actualmente cursando la especialización de Género en Educación. Sus intereses académicos y personales están centrados en las mujeres, las niñas, la lectura y el feminismo. En su tiempo libre coordina un club de lectura exclusivo para mujeres dedicado a la difusión de obras escritas con autoras. Tiene como objetivo en vida
seguir trabajando desde la colectividad para transformar las condiciones actuales de la situación de las niñas y mujeres en México y en el mundo. Muchas gracias por la presentación, doctora. Y mi ponencia se titula Sexismo en la escuela primaria. Es parte del trabajo que estoy realizando como proyecto final aquí dentro de la especialización. Y me gustaría, también en coordinación con la doctora Acacia Toriz aquí presente. Y para esta ocasión me gustaría dividir esta ponencia entre el sexismo, la conceptualización, las manifestaciones y además hablar acerca de una alternativa desde las pedagogías feministas para afrontar esta problemática. Es importante situar a la escuela no como un espacio neutro, sino como un espacio donde se producen y reproducen estructuras sociales, en específico relaciones de dominación que pueden ser debido a clase, etnia, sexo y esta última es desde la que se va a abordar el tema. ¿Cómo se lleva a cabo en la escuela? Pues a través del currículum manifiesto, eso que ya todas y todos tenemos nociones acerca de la planeación, los libros de texto, etcétera, pero también a través de un currículum oculto, en donde a través de interacciones cotidianas existe una transmisión cultural de valores, creencias, actitudes, en donde se influye en la experiencia del estudiantado y así se van formando las subjetividades. En este contexto, la educación de las niñas históricamente ha tenido este valor ya sea para la transformación social o para la preservación de tradiciones. Y en este transcurso, instituciones como el Estado o la Iglesia se han disputado el control y poder por las niñas y las mujeres. No obstante, a pesar de cualquiera que sea la institución, se han mantenido como núcleos de formación la feminidad, la maternidad, y esto limita las posibilidades de acción de las niñas y las mujeres. Es así que es clave reconocer los desafíos que tienen las mujeres en la educación, ya que son un sujeto determinado por un sistema hegemónico patriarcal, en lo que Franca Basaglia se refiere a las representaciones, creencias que orientan prácticas, conductas y que ella llama códigos culturales hegemónicos. Estos se dan hacia las niñas como una transmisión de valores, conductas, imaginarios en las interacciones y el trato que se les da hacia ellas. Es así que pasamos a conceptualizar el sexismo. Contreras nos dice que es el mecanismo por el que se concede privilegio a un sexo en detrimento de otro, y también tenemos la definición de Spin, en el que señala que son aquellas actitudes que introducen la desigualdad y una jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base de una diferenciación sexual. Para que el sexismo ocurra, estamos hablando que existen condiciones como el androcentrismo y el patriarcado. Para Moreno Miramón, el androcentrismo consiste en considerar al ser humano, ahí se me fue una H, de sexo masculino como el centro del universo, como la medida de todas las cosas, el único observador válido en cuanto al mundo, etcétera. Y esto se da dentro de lo que Gerda Lerner conceptualiza como el patriarcado, y ella señala que se trata de un proceso histórico, social,
que junto con otros sistemas de opresión como el colonialista, el racismo, excluye y margina a las mujeres, institucionalizando el poder masculino y legitimando esta jerarquización. ¿Cómo se da la interiorización del sexismo en las niñas y cómo está relacionado con la escuela? Aquí también es importante notar que previo al ingreso a una institución escolar ya se dio una socialización familiar, y para las primeras etapas escolares las niñas y los niños ya han interiorizado que existen actividades designadas en función del sexo. Es así como la escuela se convierte en un espacio privilegiado para poder disminuir o incluso reforzar el sexismo aprendido. ¿Cómo podemos observar al sexismo en sus diferentes aristas? Aquí lo señalo en cuanto a los ejes de interacción de docente-estudiantes, pero también puede haber entre pares, etcétera. Participaciones en el aula, visibilidad de las mujeres en libros de texto, materiales pedagógicos, un lenguaje sexista con aparente universalidad y el uso de los espacios escolares. En cuanto a las participaciones en el aula, podemos también aquí verlo desde 3 áreas. Por ejemplo, en el de la atención, en donde comúnmente se les puede poner atención o reforzar la participación activa de los niños y relegar a las niñas a un segundo plano. También en cuanto a la frecuencia de intervenciones, existen estudios que nos señalan que los niños suelen tener participaciones más espontáneas, mientras que las niñas podrían participar menos. Y en cuanto a la retroalimentación, también está demostrado que el profesorado puede profundizar en las respuestas de los niños y estimular este pensamiento crítico, cuestiones de opinión, complejizar las situaciones para poder estimular intelectualmente, y las niñas reciben en menor cantidad este tipo de reforzamiento. Asimismo, en los materiales didácticos podemos observar la frecuente ausencia de mujeres, de la representación de lo que cultural e históricamente han participado. También se puede reproducir un lenguaje en masculino o incluso con la jerarquización de este. Y aquí también les pongo un lenguaje, cómo se ejemplificaría el lenguaje aparentemente universal, por eso está entre comillas. Y la autora Moreno Miramón nos comenta que la niña accede a su identidad sexolingüística para renunciar inmediatamente a ella. Esto lo podemos ver ejemplificado en el caso quizá de una maestra o maestro que comenta que los niños que terminen pueden ir al recreo. En el caso de las niñas que apenas están aprendiendo cómo nombrarse, podría darse el caso de que ella se quede sentada y la maestra quizá pueda insistir, fulanita, he dicho que los niños que hayan terminado pueden salir al recreo. Y la niña, al todavía no comprender esta frase, pues la maestra le explicará que cuando dice niños se está refiriendo también a las niñas. Sin embargo, para otro tipo de situaciones en el que ella pudiera expresar, por ejemplo, los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol, que levanten la mano. Y si ella llega a levantar la mano, la maestra
le volveré a explicar esta diferenciación. He dicho los niños, ante lo cual probablemente la niña estupefacta pensará, pero no había dicho los niños. En este sentido, Moreno Miramón nos dice que la niña permanecerá toda su vida frente a esta ambigüedad de expresión a la que terminará habituándose con el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el idioma, lugar que deberá ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo del sexo masculino. Aquí recopila una serie de manifestaciones y expresiones del sexismo que puede haber en la escuela primaria. Lo podemos observar en el patio de recreo, en las canchas de juegos que usualmente son el centro del patio y que mayormente pueden estar apropiadas por niños, dejando a las niñas ocupar los márgenes o la periferia del patio de juegos. En cuanto a la organización de actividades deportivas, también puede suceder que estén solamente dirigidas hacia los niños o que se les asignen roles a las niñas, no de protagonistas deportivas, sino, por ejemplo, en el caso de las porristas. También hay actitudes que el profesorado puede transmitirlas en actividades diferenciadas, por ejemplo, filas según sean niñas o niños, actividades que puedan fomentar la competencia entre los sexos, por ejemplo, cuando hay algún reto de matemáticas, de alguna materia, que sea, niñas versus niños, esto fomenta el sexismo, y pues la utilización de un lenguaje aparentemente neutro que sigue sin nombrar a las niñas. Es por eso que se necesita el desarrollo de propuestas pedagógicas que puedan reconocer a las niñas, su papel de acción y también como sujetas de conocimiento. Aquí pues se propone que sea desde las pedagogías feministas para fomentar la reflexión y acción de las niñas en torno a las desigualdades de género que viven en su entorno escolar. Es importante el trabajo con las niñas porque así se pueden crear entornos seguros y más o menos libres de violencias simbólicas, estructurales, a diferencia de un espacio mixto, además de que se pueden promover metodologías de enseñanza que les puedan enseñar a cuestionar la desigualdad desde sus propias vivencias, construir también referentes femeninos, fomentar esta identidad colectiva entre niñas, estas redes de apoyo y permitir una exploración igual más o menos libre de su identidad y subjetividad. Asimismo, contrarrestar esta socialización interrumpiendo las dinámicas de socialización patriarcal y promoviendo una autonomía feminista. En ese sentido, pues tendrán el propósito de poder cuestionar, denunciar y transformar. Es decir, cuestionar, poner en duda estos aspectos que se pueden considerar naturalizados, que así son, que así han sido, que así deben ser. Proponer espacios horizontales, de trato amable, de participación, partir de sí con el uso de las experiencias que tienen las niñas en particular y mirar hacia una construcción colectiva del conocimiento a través de este espejeo de experiencias comunes. Entonces, abordando cada una de estas áreas, pues se propone que las niñas puedan dudar sobre este lenguaje universal, que se nombren a ellas mismas y a las otras, visibilizar a las mujeres y sus diferencias, también abordar la presencia de materiales pedagógicos, recuperar historias de vidas, referentes de mujeres, niñas, promover el diálogo intergeneracional, el aprendizaje de estas ancestras, la construcción de narrativas
y asimismo para la reapropiación de espacios físicos y simbólicos, cuestionar la realidad que se habita, usar su propia voz, reflexionar sobre quién aparece en el centro, quién en los márgenes y posicionarnos en contra de estas prácticas violentas y sexistas. Y pues eso sería todo. Bueno, vamos entonces a continuar con la presentación del profesor Sergio Carmona Contreras. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, titulado por la Secretaría de Educación Pública, y actualmente está por concluir los estudios de Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, además de estar cursando la especialización de Género en Educación en esta misma institución. Ha sido docente durante 32 años en el nivel medio superior de educación en las áreas de conocimiento relacionadas con las ciencias sociales y humanidades. Así también es coautor del libro Grandes experiencias de docentes extraordinarios, publicado en 2024, bajo el auspicio del Parlamento Internacional de Educación, con sede en Houston, Texas, teniendo presencia en 37 países. Durante su larga trayectoria como docente, ha sido reconocido por diversas instituciones de educación a las que ha servido, lo cual le han motivado para continuar estando activo tanto académicamente como en su labor educativa. Bueno, vamos a dejar el micrófono al profesor Sergio Carmona. Es un gusto estar participando en estas jornadas dentro del marco del Día Internacional de las Mujeres. El tema que presento quizá se salga un poco de la tónica de los temas que por estos días y con motivo del Día Internacional de la Mujer poco o casi nada se habla. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados, o nos han acostumbrado, a que cuando hablemos sobre violencia de género, sea común relacionarla esta con la violencia ejercida de hombres hacia mujeres. Es más, en los estudios de género casi se haya invisibilizada esta problemática a la que voy a dar referencia, que es la violencia entre mujeres. ¿Y por qué es importante? Hago yo una pregunta. ¿Existe la violencia entre mujeres? Claro que sí. ¿Y de dónde proviene esa violencia que se da también entre mujeres? Pues, si ponemos atención a la última frase que está expuesta, que nos dice: una forma de aceptar el dominio de los hombres sobre las mujeres es que estas últimas adopten modelos masculinos, los imiten y los practiquen. Estamos ante un problema de violencia que hay que erradicar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pues que dentro del mismo entorno en el que se desenvuelven las mujeres, allí mismo también encuentran violencia, no de hombres, sino de mujeres. Y lo más preocupante, que esta violencia se da en entornos escolares. Les pido con mucha atención que escuchen el siguiente testimonio. Mi nombre es Marisela y actualmente estoy cursando el segundo semestre del bachillerato en una escuela pública, pero desde que entré he tenido que aguantar muchas cosas feas que no me habían pasado antes, desde el rechazo de parte del grupo, pero en especial de mis compañeras, ya que desde que me hicieron las clases las caí mal.
No sé si fue porque no les gustó que fuera yo una estudiante cumplida con mis tareas y con los estudios, o porque mi aspecto físico no les agradó, ya que no soy muy agraciada físicamente, pero desde el principio todas ellas se separaban de mí. Me robaban mis cosas y a veces me rayaban mis apuntes o me escondían mis cosas, lo que les hacía mucha gracia y todavía lo siguen haciendo. También me empezaron a poner muchos apodos, ya que tengo un problema con una de mis rodillas que me hace caminar mal, y hasta un día me empujaron de las escaleras al bajar riéndose de cómo caí. No tengo amigas y siempre estoy sola en los descansos. También he sido objeto de acoso de parte de una de mis maestras, a la cual tampoco le caigo bien. Siempre me dice que mis tareas están mal y es a mí a la que siempre le pregunta todo y me ridiculiza cuando no sé las respuestas. Y una vez hasta me acusó de que fui yo quien le un celular que había dejado en una mesa insultándome que era yo una ratera. Y hasta cuando iba al baño me enteré que les decía a mis compañeros que no se juntaran conmigo y quien lo hiciera lo iba a reprobar. He pensado cambiar de escuela o ya no estudiar y ponerme a trabajar porque ya no aguanto más. Como escuchamos, son casos que hasta la fecha permanecen escondidos, ocultos en esa realidad centrada en la violencia. Y como comentaba, lo peor es que se da en espacios donde se supone son centros de formación. Pero, ¿cómo nos podremos referir a este tipo de violencia que se da entre mujeres? Podríamos llamarla violencia de género, violencia intragénero. Como comentaba, en los estudios de género, la violencia entre mujeres poco se habla. A pesar de que los contextos donde se da puede ser en uno o en otro, en la familia, madres que tratan muy mal a sus hijas. En el contexto comunitario, ¿cuántas veces hemos visto peleas de mujeres en el transporte público, en la calle, en los mercados? No se diga en los ambientes laborales cuando la jefa es mujer y tiene a su cargo empleadas mujeres. Hay casos que convierten ese entorno laboral en verdaderos infiernos. Pero he querido centrarme en lo que pasa en las escuelas. Niñas, jóvenes, que son maltratadas por sus compañeras y, como escuchamos en la narración, en ocasiones hasta de sus propias maestras, y se convierten en situaciones difíciles que pueden llevar a casos extremos de un daño emocional. ¿De dónde proviene? Pues los entornos prácticamente pueden ser los mismos en los que se da la violencia de hombres hacia mujeres por razones de género, tanto socioculturales, psicológicos, familiares, educativos, muchas situaciones semejantes, pero lo importante es que tienen un origen, quizá en la reproducción de estereotipos masculinos que adoptan muchas mujeres y que los utilizan para someter a otras mujeres. Aquí está la importancia de lo que necesitamos reflexionar. Esa reproducción de la violencia del hombre hacia la mujer, la misma mujer en ocasiones los toma y agrede a mujeres. ¿Qué
sucede en las escuelas. Todos hemos tenido quizá alguna experiencia de este tipo. Mujeres, compañeras, que provocan bullying a otras compañeras. ¿De qué manera? Burlas, humillaciones, exclusión, rumores, calumnias, empujones, marginación, todo un conjunto de aspectos violentos que pueden darse entre compañeras, y no se diga a quienes la padecen. Pero ¿qué pasa cuando la violencia viene de las maestras hacia sus alumnas? Se ha sabido muchos casos de que hay alumnas que no soportan ya incluso ir a clase. Estos últimos días se presentó el caso muy sonado en las noticias de una alumna llamada Fátima, que se suicidó arrojándose del tercer piso de su escuela, como resultado de todo un contexto violento que muchas veces, insisto, no proviene del hombre, sino de la adopción de esos moldes masculinos que son adoptados por mujeres y que son practicados con otra mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto concluyo. Que este tema nos debe llevar a una reflexión por una sencilla y muy simple razón. Porque toda violencia que se ejerza contra mujeres, venga de donde venga, debe ser considerada y debe ser erradicada. Les agradezco su atención. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de la ponencia de Violeta Marca González. Ella es licenciada en Psicología Educativa con estudios de maestría en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como capacitadora comercial en empresas privadas, docente de asignatura de las licenciaturas en Psicología, Pedagogía en universidades privadas, impartiendo materias como Evaluación Educativa, Historia de la Educación en México, Pedagogía del Aula. Ha sido directora técnica en el nivel básico desde preescolar hasta secundaria. Es directora académica de preparatoria y de la licenciatura en animación digital. Actualmente trabaja como docente de la licenciatura en humanidades y narrativas multimedias en la modalidad a distancia en la Universidad Rosario Castellano y es alumna de la especialización de género en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, continuamos adelante. Este trabajo lo hice pensando en educar y en reeducar a personas como yo, que en su momento desconocía muchas cosas sobre el suicidio. Por eso es que me permito, desde mi sentimiento, leer esto que a continuación les presento, porque la lectura siempre me ha acompañado toda mi vida como un hecho de amor. Este trabajo que hoy les presento surge de la necesidad de comunicar y compartir una reflexión a partir de un problema de salud pública, pero desde una perspectiva de género para la prevención del suicidio. Voy a empezar por definir los conceptos: suicidio, conducta suicida, y autolesión no suicida y perspectiva de género. La palabra suicidio proviene del latín sui, que significa a sí mismo, y de caedere, que significa matar, es decir, matarse a sí mismo. El suicidio es conceptualizado en la literatura científica como el acto deliberado y voluntario por el que se acaba con la propia vida. La diferencia entre el suicidio, la conducta suicidia y la autolesión es que en esta última no existe la intención de morir. El suicidio
es un término amplio que incluye la ideación suicida, pensamientos recurrentes de quitarse la vida, la planificación del suicidio, tomar medidas de preparación para el acto, los intentos de suicidio, actos autolesivos no mortales realizados con la intención de morir y el suicidio consumado. Las personas que experimenten ideas suicidas y hacen planes para este acto tienen un mayor riesgo de hacer intentos de suicidio, y las personas que experimentan todas las formas de tendencias suicidas tienen un mayor riesgo de muerte por esta causa. Aunque un intento de desvivirse previo es el predictor más importante de suicidio futuro. Esto lo dice la OMS. Aunque la ideación suicida afecta de manera similar a hombres y mujeres, tiene un desenlace la muerte de las personas de manera más frecuente cuando se trata de hombres. La autolesión no suicida, es decir, la autolesión sin intención de morir, es frecuente entre las mujeres y puede ser una situación reincidente y extremadamente angustiosa y compleja. Para la mayoría de las personas, este comportamiento no tiene como fin acabar con la vida. Sin embargo, quienes se autolesionan deliberadamente tienen más probabilidades que la población general de experimentar también tendencias suicidas. Ahora bien, ¿por qué reflexionar el suicidio con un enfoque de género? De acuerdo con la OMS, la perspectiva de género es un paradigma, un enfoque que intenta otorgar relevancias a la dimensión sociocultural e histórica y se pregunta por los efectos, asimetrías e inequidades que produce el lugar históricamente construido para las mujeres en la sociedad. Tiene en cuenta las desigualdades en el poder, en el acceso a los recursos, la división sexual del trabajo y la socialización del género. La socialización y el aprendizaje de la masculinidad y la feminidad es un proceso constituyente diferencial de la subjetividad de los seres humanos durante las diferentes etapas de la vida. Por esta razón, las expectativas, valores, cualidades y roles asumidos y sancionados socialmente inciden en la forma en que se definen y vivencian los problemas vinculados al propio cuerpo, a las relaciones interpersonales y a la búsqueda de apoyo emocional en un contexto determinado. Comprender el género como una construcción social no agota las posibilidades de la categoría de cara a generar explicaciones sobre las formas de vida y la salud mental. En la actualidad y en el contexto de las aproximaciones teóricas de las posturas militantes y académicas feministas, la discusión gira en torno a un argumento amplio. No existe una identidad esencialista y universal de lo masculino y lo femenino, sino múltiples formas histórico-culturales de actuar, pensarnos y sentirnos seres humanos. No hay una forma única de ser hombre o mujer en el entramado de nuestras relaciones de raza o clase social, por lo que buscar las similitudes y pensar en términos de identidades estables puede llegar a ser un sesgo, pero también una invitación al respeto, a la diversidad y a la coexistencia de muchos mundos. Ya lo había dicho el subcomandante Marcos, por un mundo donde quepan muchos mundos. Existen teorías y aplicaciones sobre las diferencias en el suicidio y el comportamiento suicida entre hombres y mujeres. Algunos de estos postulados incluyen cuestiones de igualdad e inclusión de género, impacto diferencial de las crisis socioeconómicas por género, diferencias en métodos socialmente aceptables para lidiar en el estrés y el conflicto para hombres y mujeres, diferencias en la vulnerabilidad a la psicopatología, diferencias biológicas y neurobiológicas, disponibilidad de acceso a diferentes métodos de suicidio, diferencias de roles culturales, disponibilidad y patrones de consumo de alcohol y drogas, diferencias en las fases de búsqueda y aceptación de ayuda para el sufrimiento emocional y los trastornos mentales entre hombres y mujeres, por aquello que los hombres no lloran y las mujeres estamos locas. Cabe mencionar que algunas de estas diferencias pueden variar según los contextos culturales, en lugar de funcionar como constantes universales. ¿Qué sabemos sobre las diferencias en conducta suicida entre hombres y mujeres? Las investigaciones sobre el suicidio demuestran consistentemente que las mujeres tienen más altas las tasas de comportamiento suicida, es decir, ideación, planificación e intentos de suicidio en comparación con hombres. Sin embargo, los hombres tienen más posibilidades de suicidarse. Esto se conoce como la paradoja del género en el suicidio. La caracterización del suicidio a nivel mundial muestra que en varios países los hombres tienen más tasas
tasas más elevadas que las mujeres. Como tendencia, aunque las mujeres son quienes realizan un mayor número de intentos, sin embargo, los llevados a cabo por los hombres tienen una mayor letalidad. Por ejemplo, en Europa se suicidan 4.9 mujeres de cada 100.000 habitantes y 20 hombres por cada 100.000. En América lo hacen 2.7 mujeres y 9.8 hombres por cada 100.000 habitantes. En México se registraron 8.837 suicidios. De acuerdo con las cifras presentadas, estos son datos del 2023. Las muertes autoprovocadas representaron 1.1 del total de muertes registradas. En el 2023, diariamente se desvivían 22 personas. Esa fue la estadística del 2023 según INEGI. Los suicidios fueron la 19ª causa de muerte a nivel nacional, con una tasa de 6.8 por cada 100.000 habitantes. De las personas que fallecieron por suicidio, 81.1% correspondió a hombres y el 18.9% a mujeres. Son datos del INEGI. Entre el 2013 y el 2023, 10 años, la tasa de suicidio presentó una tendencia creciente. Pasó de 4.9 a 6.8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Asimismo, con el paso de los años es posible observar diferencias entre hombres y mujeres en la tasa de suicidio. En el 2023 para las mujeres la tasa de mortalidad por esta causa fue 2.5 por cada 100.000 y de nuevo para los hombres fue de 11.4 por cada 100.000 habitantes. Las cifras sobre la mortalidad de INEGI también muestran que la población joven es la que enfrenta mayores riesgos de desarrollar padecimientos graves de salud mental. Y estoy hablando de jóvenes de entre 10 y 19 años. Ahí están las estadísticas. Y esto pues da mucho de qué hablar. En el 2022 el suicidio se ubicó entre las 5 principales causas de muerte en adolescentes y jóvenes. De acuerdo con la OMS, algunos factores que aumentan el riesgo de suicidio en la población de jóvenes son el consumo temprano de sustancias, acceso ilimitado a medios digitales y redes sociales, abuso sexual, abandono familiar, imitación o contagio. Esta es una causa de la cual yo desconocía y en su momento yo me preguntaba qué pasó, porque como padre o madre te preguntas qué hice mal, qué me faltó. Cuando leí esto, entendí muchas cosas. A veces tú puedes dar el 100 a cualquier persona, y más como padre o madre presente, que siempre tratas de estar presente, pero también hay causas ajenas a la familia, como son los medios digitales, y cómo la importancia de los medios digitales está impactando actualmente en los jóvenes, de una manera profunda, drástica, agresiva. Y por supuesto el acoso escolar. Para entender estas cifras tenemos que introducir la perspectiva de género, que tiene en cuenta la socialización diferencial hegemónica en hombres y mujeres y los estereotipos tradicionales construidos socialmente que atraviesan los aspectos de nuestra vida y generan privilegios, desigualdades de poder y violencia de género. Asimismo, la OMS confirma que el género afecta a la salud mental de las personas, ya que condiciona de forma directa las experiencias que viven. Debido al modelo de masculinidad hegemónica, a los hombres se les sigue enseñando desde niños que deben contener sus emociones, que no pueden llorar, que no pueden mostrar tristeza, incertidumbre, ni conectarse con su vulnerabilidad. Y al no tener ese espacio pueden tener más dificultades para ser conscientes de lo que les pasa y pedir ayuda a personas de confianza o profesionales. Esto sucede especialmente en síntomas relacionados con la depresión y ansiedad, por lo que no se les diagnostica y aumenta el riesgo de suicidio. Sin embargo, tienen más legitimidad social para la expresión de la rabia y la ira a través de la violencia. Estos dos factores pueden ser un detonante de que las cifras de muerte por suicidio en hombres sean más altas que el de las mujeres, ya que utilizan métodos más violentos, agresivos y letales que terminan acabando con sus vidas.
La OMS confirma que los hombres son menos propensos a pedir ayuda psicológica y acuden menos al médico, por lo que no se diagnostican y no reciben la atención adecuada. Además, los hombres tienen un mayor número de diagnósticos relacionados con abuso de sustancias, como son el alcoholismo, que parece relacionarse con no pedir ayuda, y recurrir al alcohol u otras drogas para evitar el malestar, generando un incremento del riesgo de suicidio. Con las mujeres, la depresión está el doble de diagnosticada que en los hombres. Esto parece relacionarse con el género, debido a que el rol tradicional permite que a las mujeres mostrar su tristeza y angustia y pedir ayuda a relaciones de confianza o a profesionales. Podría ser un factor de protección frente al riesgo de suicidio. Sin embargo, la agresividad, la rabia o las conductas violentas están más censuradas y estigmatizadas que en el rol masculino tradicional. Asimismo, las mujeres tienen el doble de posibilidad de ser diagnosticadas con síntomas relacionados con el estrés postraumático debido a la violencia de género, de las que son víctimas, de las agresiones sexuales en la infancia. Además, sufren desventajas socioeconómicas y desigualdad en ingresos y en los roles de poder. Igualmente, suelen tener la responsabilidad de los cuidados en la familia, que puede generar mucha tensión y ansiedad en ellas. Toda esta violencia que sufren puede ser relacionada también con estas altas cifras de diagnóstico y con mayores intentos de suicidio. La OMS revela que uno de los factores de riesgo que tendría que abordar la prevención del suicidio es la actuación frente a la violencia de género. ¿Se dan cuenta de la relación de la violencia de género y el suicidio con las mujeres? Muy estrecha. Por todos estos motivos, necesitamos un plan de acción, pero con un enfoque del género, que atraviese toda la complejidad de este fenómeno, desde la escuela, la familia, la sociedad, y en el que la salud emocional, la petición de ayuda y la erradicación de la violencia de género sean objetivos prioritarios. Aquí hay algunas reflexiones desde lo profundo de mi corazón. Debemos trabajar desde nuestro posicionamiento en el mundo en la deconstrucción de los estereotipos de género y las desigualdades sociales, económicas y laborales que impactan de manera diferencial en hombres y mujeres. Ser autorreflexivas de lo que como individuos hacemos para generar alternativas no solo de prevención, sino lo que hacemos hacia adentro con nuestro cuerpo, cómo nos cuidamos y valoramos, y qué conductas microsuicidas tenemos como consecuencia. Dejar de normalizar las edades difíciles como la adolescencia, porque las conductas, dicen, son propias de la edad, así como las conductas destructivas a cualquier edad. Y en este mismo sentido, la elección del género con el que nos identificamos como un no sabe ni lo que quiere, porque son estigmas que duelen y laceran nuestra existencia e impactan en la autoestima, la alternativa de escuchar de forma activa sin prejuiciar. Generar espacios de visibilización a un tema de salud pública como lo es el suicidio, en donde se hable no solo de información, causas y prevención, sino de entendimiento y empatía para los familiares de los suicidas. Y en esta línea, prevenir y entender que no solo es el que se suicida, es el que pierde la vida, también las personas que están a su alrededor. Pueden en su angustia y tristeza ser invisibilizadas tras este acto, y son ellos y ellas también parte de una situación que hay que explorar y atender. He de comentarles que desde que conocí la perspectiva interseccional, la quiero integrar a todo lo que me interesa entender y profundizar. Y es que es una categoría de análisis que me permite explicar los problemas desde una perspectiva integral, evitando las simplificaciones, abordando la realidad con una visión más completa. La perspectiva interseccional ampliaría el análisis y nos permitiría entender una mirada que relacione como otras categorías sociales, tales como la edad, la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, el nivel formativo, el nivel económico y la diversidad psíquica o física, entre otros. Se relacionan de forma dinámica y cómo el entrecruzamiento de estos ejes pueden dar origen a vulnerabilidades específicas.
Por este motivo, el estudio del suicidio con perspectiva de género e interseccional nos podría ayudar a entender parte de una conducta suicida en las personas. Eso es todo. Muchas gracias. Violeta, tu trabajo me parece increíble. Felicidades, estoy de acuerdo contigo, por eso te lo digo. No sé, esa perspectiva interseccional, ¿qué autoras o autores están trabajando? Que pudieras comentar, número uno. Número dos, no sé si has checado el libro El nombre de la palabra, de Víctor Apaya, que es un estudio socioantropológico sobre notas póstumas del suicidio. Si lo recuerdo, lo puedo checar. Es un estudio hermoso en cierto punto, ¿no? Pero recuerda esta parte, ¿no? De cómo a veces las personas todo lo que vivieron y en estos mensajes póstumos reflexionan, ¿no? Y como sugerencia, por ahí los ECOSAMs, los Centros de Comunicación Salud Mental, que están en Zacatenco y acá creo que por Cuauhtémoc, luego tienen cursos para psicólogos de formación para estos temas, ¿no? Los recomiendo cuando puedas. No sé si quieras responder la pregunta o continúo con los demás. ¿Quiere lanzar la de cada quien? Ajá. ¿No van pensando? De ahí me voy con Maestro Sergio. Un trabajo bonito. ¿Me pudiera dar un poco más sobre esto, el panorama, en qué se basa para decir que los estudios de género no contemplan la violencia entre mujeres? Creo que es un comentario de perspectiva un poco fuerte y que me gustaría que me pudiera dar algunos datos autoras que lo refieren. Gracias. Y por ahí la maestra Jessica Ramos, felicidades, nuestro trabajo también me encantó. Aquí mi pregunta sería si trabajó con esta parte de docentes, profesorado, sobre estos perspectiva de género que ellos pueden tener o no, y más que nada estos estigmas o estereotipos de género que presentan en cuanto al trabajo con el alumnado. Y también por ahí se checó de casualidad vigilar y castigar de Foucault en esta parte del dominio sobre los cuerpos de hombres y mujeres. Gracias. Entre los autores que trabajé fue Caneto, Sakinovsky, Stack, Smalley, son algunos. Perdón, maestra, no sé si ya checó el libro de Rodo Zárate, que es Interseccionalidad, es de 2022, igual pudiera servirle bastante. Rodo Zárate, salida doctora. Muchísimas gracias. Es que les platico brevemente que también estoy haciendo un trabajo, mi trabajo recepcional sobre, es otro tema, pero muy ligado a la interseccionalidad. Pero muchísimas gracias, me va a servir mucho. Bueno, con gusto te respondo. Se te hace un poco fuerte la afirmación de que violencia entre mujeres es poco tratado en los estudios de género. Pues yo diría que no solamente es poco tratado en los estudios de género, sino en la sociedad en conjunto. Estamos muy enfocados en la violencia llamada de género en relación a la violencia entre hombre hacia mujer por razones de género. Al respecto, y para hacer esta ponencia, me di a la tarea de investigar en qué textos, en qué estudios, en qué investigación se ha tratado a fondo la violencia entre mujeres. No porque me ponga yo en una posición de, vamos a llamarlo así, masculina, sino que me llamó la atención de que esta violencia entre mujeres tiene su raíz propiamente de la violencia del hombre hacia la mujer, y como me referí, debido a esa imitación que hacen muchas mujeres de modelos masculinos para tener cierto dominio, que en este caso la practican contra otras mujeres. O sea que la raíz sigue siendo la misma, la violencia masculina. Esos estudios que me dediqué a investigar, la mayoría los encontré en España. En América Latina fueron muy pocos, pero el que más me atrajo la atención fue el que realizó la Organización Mundial de la Salud, que trata
sobre la violencia entre mujeres como un problema de salud pública. Quizás el documento en el que más respaldo la posición y mis argumentos con los cuales referí este tema, que me parece muy interesante y que sea digno de una reflexión, porque como cerré, toda violencia que se ejerza contra mujeres, venga de donde venga o de quienes venga, debe ser atendida. No sé si estaría yo respondiendo. Reitero, no me dio una respuesta como se esperaba en cuanto a autoras. Por ahí tenemos a Marcela Lagarde, con su teoría de las mujeres, que pudiera ser un contexto más regional, local, que nos hablara de esta violencia intergénero, como usted menciona, y reitero, desde mi postura no considero que su afirmación sea totalmente válida, porque hay muchas autoras, ¿no?, que estudian toda esta parte de violencia entre mujeres. Aquí en la UPN simplemente muchas autoras, entonces es lo que yo pedía, ¿no?, como en qué basaba esta afirmación que estaba haciendo, que para mí, Abraham, es un tanto delicada de hacer, ¿no? Pero le agradezco su... No, nada más permíteme aclarar. Quizá no te menciono autores ni autoras por una razón. Esos estudios quizá se comentan mucho, pero solamente en los libros. A mí me interesa que se comente en la gente, que salga de los libros. ¿Para qué quiero yo que estén en un libro cuando mi interés es que mis hijas, mis vecinas, mi entorno social con mujeres sea donde se hable y no en un libro? Gracias. En cuanto a los estereotipos que el profesorado puede tener acerca de las niñas y los niños, hay un texto que revisé que se llama Balones Fuera, de Marina Subirats, en el que hay expresiones y comentarios que los docentes hacen acerca de esta naturalización del comportamiento, es decir, ahí se revisa el comportamiento de las niñas y los niños en el patio de recreo, porque se cree que aquí tienen una conducta menos dirigida o menos encuadrada, en donde hay menos intervención del profesorado, y se observa que los niños son quienes ocupan el centro del patio, y las explicaciones o las hipótesis que genera el profesorado es que pues ellos necesitan más actividad, ellos son así, las niñas son quienes se auto-marginalizan, y a través de una metodología de investigación y acción participativa se trabaja con ellos a lo largo de 2 años para que aprendan a observar, a reflexionar, a identificar cuáles pueden ser esos estereotipos que ellos mismos están manifestando, promoviendo, para encaminar hacia alguna transformación en cuanto a las relaciones escolares. Y creo que sí. Considero que todas son contribuciones muy importantes que nos ayudan, nos orientan a pensar cómo mejorar la educación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jessica, considero que lo que nos ha presentado nos ayuda mucho en el hecho de que puntualiza varios elementos clave del sexismo en la escuela y el sexismo en el aula, y esto nos, independientemente de ir y profundizar en algún aspecto, nos ayuda a la reflexión y a la orientación en nuestro quehacer práctico, no nada más quedarnos en la reflexión, ¿verdad?, que está tan de moda, sino también, está tan de moda enunciarla, sino también en la cuestión práctica. Considero, Jessy, que tú nos aportas mucho, que incluso tu trabajo lo podemos revisar en ese sentido de cómo nos das un panorama
Sin embargo, hay una parte que difiero donde mencionas el tema de que para el cambio de estructuras, o sea, hay que combatir el sexismo, es un poco la idea clave, y para el cambio de estructuras, creo que el cambio de estructuras es un poco difícil. Me parece que ahí tendríamos que pensar en todas las mujeres, como lo señala Marcela Lagarde, pensar en todas las mujeres y cómo se plantea también desde diversos feminismos problemáticas que son relevantes para mujeres de distintos sectores o incluso de grupos étnicos, cuyas identidades no solamente tienen que ver con el asunto de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también tiene que ver con relaciones coloniales, sociales y demás. Entonces, ese término fue el que me brincó un poquito, a lo mejor lo tomaste de alguna autora, entonces me parece que vale la pena reflexionarlo. Y también en el comentario, quería comentar un poquito que están articulados los trabajos. En el comentario, en el trabajo de Sergio, me llama la atención cuando habla de la violencia entre niños y niñas, y esto se conecta tanto con lo que presenta él como lo que presenta Jessica, y también lo que presenta Marja sobre el tema del suicidio, ¿no? La importancia de la socialización, la importancia de tener aceptación por los demás, de escucharnos. Me parece también que hay estudios, a lo mejor entre profesoras, quizás no tanto, sobre cuestiones de violencia, algunas sobre niñas adolescentes, ¿no? Cómo entre ellas se enseñan a ser mujeres, digamos, a arreglarse y demás, o sobre el tema de niñas alumnas que no hablan más bien que no se observa la violencia en los golpes, sino se observa en lo que hablan o en lo que dicen de los otros, ¿no? Y yo creo que Sergio nos ha presentado un trabajo donde ilustra todo este tipo de agresión que se da más bien de forma verbal, según entiendo, y eso también nos pone en alerta, porque a veces pensamos que eso no afecta a las personas y sí las afecta y su bienestar. Y bueno, más que una pregunta, yo quería comentar sus trabajos y agradecerles las presentaciones y felicitarlos. La idea de conjuntar estos temas en una mesa es ver cómo prevalece la vulnerabilidad todavía en la condición de las mujeres, ¿no? Y cómo, si bien la formación del profesorado es nuestra estrategia, ¿no?, para llevar a cabo un cambio, pues sí, educativo y cultural, muchas veces se ve como una tarea inacabada ante el bombardeo tan amplio que tienen las industrias culturales, por ejemplo. Hoy lo que dice Marja, ¿no?, el sistema digital, donde incluso varones y mujeres pues disociamos nuestra identidad ya también, ¿no?, con una identidad digital, o no sé cómo se denominaría para los jóvenes, pero esa forma de dispersarnos está trayendo también consecuencias, pero desgraciadamente aún en ese cambio tecnológico prevalecen antivalores, ¿no?, como el sexismo, la discriminación, la violencia, y con estas diferencias por género. Si bien estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, el uso de la categoría de género nos hable a un sentido incluyente en el que hemos tomado conciencia estratégica, ¿verdad?, de que no podemos dar un cambio estructural y cultural si no es todos juntas, las personas todas juntas, porque no se trata de cambiar las mujeres per se, sino cambiar nuestro mundo y las estructuras de injusticia para que vivamos mejor mujeres y varones, y también las personas de la diversidad, que hoy se hacen más presentes y más visibles cada vez, y están demandando también con una agenda diferente a la de las mujeres, con otras demandas, ¿verdad?, pero que tienen sus derechos, y que bueno, en las jornadas hemos tratado también de ser inclusivos de esa otredad, ¿no?, o de esa diversidad,
por decirlo. Y bueno, yo quisiera felicitar también a las ponentes, el ponente, porque pusieron de realce estas temáticas para la reflexión, que es lo que nos está moviendo en este momento, y sobre temas tan importantes, ¿no? Que hay que ver cómo incursionamos. Y por último, en esta polémica, ¿verdad?, sobre la violencia contra las mujeres, creo que no es que el feminismo niegue que existe la violencia contra las mujeres, es que estratégicamente las feministas decimos, la cultura está promoviendo a través de las novelas, la mala, todo, en todos lados se habla de la conflictividad entre mujeres y nos mueven a aislarnos, a esa separación. Estratégicamente el feminismo lo que busca es armar nuevas categorías, nuevas formas de compartir, y por eso hablamos mejor de sororidad, ¿no? De tratar de impulsar, de construir agendas conjuntas y pues no libres de diferencias, pero también aceptando esas diferencias como parte de la diversidad de lo que somos como mujeres. Entonces, pues enhorabuena y pues les agradezco, ¿no? Nos vamos a dar por concluida esta mesa. Muchas gracias. Gobierno de México.